Muy buenas noches. Estamos aquí en nuestra asignatura de Seminario de Investigación número 2, donde pues vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de hacer una síntesis de cómo ha ido avanzando nuestro trabajo en la materia de Seminario de Investigación 2, que está a cargo de nuestro catedrático, el doctor Francisco Díaz González, y donde vamos a ver y vamos a poder conocer algunas de las principales líneas de trabajo que hemos estado trabajando. Es importante también ir conociendo que vamos a estar viendo algunas líneas de trabajo, algunas líneas de que hemos estado valorando y que hemos estado dándole al trabajo. Muy bien. Primero que nada quiero compartirles que después del análisis del trabajo que hemos estado realizando y desarrollando, precisamente nuestro tema de nuestro doctorado ha quedado como título de la neuroeducación como propuesta educativa para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tratamos de acotarlo un poco para que precisamente no estuviera, abarcara diferentes líneas de trabajo. Esto a manera de recomendación por parte del doctor Sergio. También hemos estado viendo que precisamente este tema de neuroeducación, pues precisamente nos va a dar una nueva idea y una nueva percepción de cómo podemos entender las cosas en relación a la materia de la educación, como es una propuesta educativa diferente y que vamos a ir conociendo algunas teorías y algunas propuestas que nos hacen estos investigadores en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte de conocer, la parte cognitiva, conocer el cerebro. ¿Sí? Primero que nada, vamos a hablar de nuestro marco teórico. ¿Sí? Vamos a ver algunos antecedentes de investigación que son importantes de conocer, algunas investigaciones que se han hecho de este tema, el cual voy a estar trabajando de manera particular. Primero que nada, la primera investigación que tengo como referencia de antecedentes es precisamente la neuroeducación en virtudes, una propuesta a partir de la neuroeducación. Esto está a cargo de la maestra María José Codina Felip y nos habla de una tesis donde propone una educación en virtudes cordiales, ¿sí? Y llevar a cabo esa educación mediante un sistema y un diseño educativo pedagógico acorde a los últimos avances de lo que es la neuroeducación. Se propone demostrar que un programa neuroeducativo es el tipo de educación idónea para este propósito, ¿sí? Ahí se trata de demostrar la necesidad de educar en virtud y en relación a la parte de una convivencia pacífica basada en la justicia global, donde todo es universal y se puede tratar de demostrar un programa neuroeducativo. También como investigación número 2 vamos a tratar y vamos a ver la tesis doctoral que tiene por título Los avances de la neuroeducación y aportes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la labor docente, a cargo de la doctoranda Angélica Aristizábal Torres. ¿Sí? ¿Qué nos pretende esta situación? Nos busca ayudar a los docentes en su ejercicio profesional, permitiéndoles identificar las falencias con respecto a las estrategias empleadas y actitudes del estudiante en el trabajo que realizan en las diferentes asignaturas. Se va a tratar de identificar y reflexionar sobre los diferentes teorías de aprendizaje, su impacto en los procesos que intervienen en la transposición del conocimiento, como esas teorías logran brindar un apoyo considerable a la labor docente universitaria. Se va a buscar reflexionar sobre los avances en la neuroeducación. No olvidemos que este tema de neuroeducación es un tema nuevo realmente. Sí han existido investigaciones en los últimos 30-35 años, pero realmente no llevamos mucho tiempo, ¿no? Como en otras teorías que están dedicadas a la parte metodológica. También en la investigación que tengo también por sustento, en la investigación 3 es una tesis doctoral que lleva por título La neuroeducación en el proceso de aprendizaje. La autora es la maestra Rosalín Vega Faría.
Y en esta investigación tiene la finalidad de poder comprender mejor a los estudiantes para así ofrecer una mejor educación. Esto es importante porque a veces siempre nos ponemos en la línea de que tenemos que el maestro es el que desarrolla toda esta actividad, pero nunca a veces podemos tratar de entender a los maestros, a los alumnos. Tenemos que ver cómo es su sentir, cómo están emocionalmente, cuál es su contexto y cómo podemos poner en práctica todas sus habilidades que ellos tienen, todas sus inteligencias, toda la parte cognitiva para poder desarrollar mejores estrategias para su desarrollo. ¿Sí? También se trata de conocer y aplicar los procesos del desarrollo cerebral en beneficio de los alumnos, investigar los estilos de aprendizaje. Es algo que a veces tratamos y que a veces algunas reformas educativas nos han dicho, pero no nos han dicho cómo. Eso es algo importante. También la investigación número 4 es la neuroeducación como método de aprendizaje efectivo en las aulas. Hablamos que vamos a entender como neuroeducación a una disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro durante este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la nueva visión que les he comentado, va en una revolución cultural que todo ha venido a llamarse neuro, ¿no? Una nueva neurocultura, donde ya hablamos de neuroética, hablamos de neurovida, hablamos de varias cosas, ¿no? Neuropedagogía. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la parte de la neuroeducación y vamos a tratar de aprovechar estos conocimientos de cómo funciona el cerebro e integrarlos en estas tres líneas de acción, la parte psicológica, la parte sociológica y la parte de la medicina, buscando y haciendo un intento de mejorar y potencializar todos los procesos de aprendizaje y memoria de los estudiantes. También vamos a tratar de que podamos conocer las herramientas claves para motivar también a los estudiantes y motivar también a los maestros para poder empaparnos de estos nuevos conocimientos. Y por último, aplicar la neuroeducación en nuestras aulas. Y también cómo vamos a tratar de buscar estas nuevas estrategias, ¿no? Cómo vamos a tratar de ponerlas en prácticas en el aula. Y por último, otra de las investigaciones que sustentan y que se han realizado en, en estos tiempos es la neuroeducación, elemento para potencializar el aprendizaje en las aulas. El autor es el maestro Domínguez Márquez y tiene una fecha de publicación del 17 de septiembre del 2019. Aquí en esta investigación hace una mirada hacia la neuroeducación y cómo esta neuroeducación va a tener un impacto en la educación actual y futura, cómo la neuroeducación está basada en el funcionamiento del cerebro, por lo cual se describen aspectos relevantes de este órgano y se exponen algunos principios de neuroeducación básicos. También se describe cómo se lleva a cabo el aprendizaje y los procesos psicológicos. Estas cinco teorías han ido de la mano para que pueda yo ir conociendo qué se ha visto de neuroeducación, qué se ha visto de neuropedagogía y cómo lo puedo integrar para poderlo desarrollar en mi propuesta de investigación. También se va a buscar reconocer los aspectos del funcionamiento del cerebro. Se dice que si no conocemos nosotros como docentes cómo funciona el cerebro, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dar el siguiente paso. También es importante saber y conocer que la cuestión de la neuroeducación abre un nuevo panorama, ¿sí? Que debe ser tomado en cuenta en las escuelas. Tenemos que estar acordes a nuestros tiempos, tenemos que estar acordes a la situación de estos nuevos proyectos educativos. También vamos a tratar de ver las bases teóricas de la neuroeducación. ¿Y a qué me refiero con las bases teóricas de la neuroeducación? Bueno, pues simple y sencillamente que pues la educación es un proceso longitudinal mediante el cual se va a procurar formar y cambiar y pulir la conducta social. Vamos a ir buscando, vamos a tratar de ver cómo la sociedad ha ido desarrollándose y cómo ha ido generando esta propuesta de educador, de maestro, de alumno y cómo este proceso de enseñanza-aprendizaje a veces no se ha llevado de manera adecuada, no se ha llevado de manera precisa. Entonces es ahí cuando nos genera una problemática, es ahí cuando no podemos ser parte de ese proceso. También vamos a ir conociendo cómo toda la educación va a implicar un cambio cualitativo, ¿sí? No solamente vamos a hablar de un cambio en relación a la parte cuantitativa, numérica, no, sino que la parte de neuroeducación habla de un cambio cualitativo,
No vamos a ir viendo cómo vamos a ir integrando diferentes habilidades para ir desarrollando un nuevo proyecto en relación a la parte académica. No es casual que en Alemania, siendo uno de los pueblos con mayor desarrollo cultural y económico, precisamente se trabaja en la parte de la educación durante los primeros años, precisamente en la parte de convivir, precisamente en la parte de conocer, dejando la parte de la formación para los grados más grandes, ¿no? En lo que es el preescolar y los primeros años solamente se va a buscar socializar y desarrollar habilidades en la parte de neuroeducación. También vamos a ir buscando y vamos a ir conociendo cómo esto que sostengo, ya ha existido algunos estudios, la Declaración de Albacete 2007 nos dice y nos menciona que para conseguir una sociedad más justa y más humana se requiere de un cambio de mentalidades. Vamos a romper paradigmas, vamos a buscar una cultura de paz y cooperación de acuerdo a la Convención de los Derechos de los Niños, ¿sí? Y por tanto debemos de trabajar en esta primera infancia. Por eso es importante buscar y desarrollar la educación de calidad, especialmente en las familias, en las escuelas y en los servicios. La inequidad atenta contra los derechos de los niños y se convierte en una seria barrera, porque para la construcción de un entorno, de una buena educación, una responsabilidad fundamental de cada nación es proporcionar a los niños pequeños una educación temprana, de calidad, integral, equitativa y accesible. La educación del niño debe entenderse como un proceso continuo. Esto nos da y nos habla precisamente de diferentes enfoques y propuestas que van amarrando la parte conceptual y la parte de los referentes teóricos. Nos habla también de qué es y vamos a conocer qué parte es la neurociencia, qué es la neuroeducación, cuáles son las perspectivas de esta neuroeducación. Y vamos a ir conociendo diferentes definiciones y conceptos de varios autores que han hablado sobre este proceso, como de Batro y Cardallini, como de Fried y Campos. Vamos a ir viendo también las bases pedagógicas. Vamos a ver la visión de manera rápida y sustentada a cargo de la maestra Rosa Fernández Coto, directora de la Escuela de Argentina de Neuroaprendizaje, donde define a la neuroeducación como una moderna disciplina, como la conjunción de varias ciencias, de la neurobiología, la psicología, la pedagogía. Esto es importante porque hace un referente y hace este amarre precisamente en lo que había yo mencionado con las otras investigaciones. También vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo precisamente las bases legales de la neuroeducación, de la neurociencia. Nos va a decir cuál es su objetivo, cuáles son sus funciones, qué es lo que busca, hacia dónde tiene esa visión y cuál es el trabajo que quiere hacer. Vamos a compartir la visión de Sela y de Conde, donde precisamente ponen de manifiesto con la neurociencia cognitiva, porque nos va a permitir trabajar con la mente y el cerebro y traer consigo las promesas cruciales y prácticas. ¿Sí? Tendremos una comprensión más profunda de las causas que radican nuestro comportamiento, la parte del cerebro, y cómo vamos a ir poniendo en práctica esta ética para poder desarrollar precisamente una neuroeducación de calidad. Es decir, el modelo de enseñanza-aprendizaje formado por la neuroeducación nos va a permitir aprovechar los resultados de un cerebro educado. A veces cuando tenemos problemas con algunos pequeños, con alguna necesidad educativa especial, precisamente trabajar y hacer ejercicio con el cerebro es lo que nos ayuda a salir adelante. Las famosas terapias, el trabajo, es lo que nos va a dar hacia adelante. Vamos a conocer la parte de la neurociencia cognitiva y su neuroeducación y cómo vamos a ir conociendo estos resultados y todos estos procesos. Vamos a conocer el concepto de neuroeducación, donde vamos a conocer a los neuroeducadores y este nuevo concepto en neuropedagogía, la nueva neurodidáctica, una nueva propuesta, donde en algunas universidades ya se está trabajando, en algunos países ya se está desarrollando. Y bueno, vamos a conocer también cómo el cerebro humano es un gran órgano muy complejo, pero si lo trabajamos y lo desarrollamos, va a ser una gran arma en favor de nuestro proceso y de desarrollo de trabajo. Vamos a ir conociendo estos diferentes conceptos y puntos de vista. Vamos a hablar y vamos a manejar algunos estudios en neuroeducación, donde nos va a abrir más el panorama
en relación a nuestro trabajo, donde vamos a ir manejando conceptos, ¿sí? Y unos términos para que nos vayamos empapando, ¿no? Vamos a ir buscando cómo la neuroeducación va a unir a las neurociencias y a la educación buscando un desarrollo humano. Y por último vamos a ir conociendo que la educación debe ser para todos. Este proceso de neuroeducación y de educación como tal nos menciona precisamente la UNESCO que se debe buscar una educación complementaria, una educación donde busquemos la universalización de todas las propuestas educativas que fortalezcan al desarrollo integral del alumno. ¿Sí? Según la UNESCO, como lo mencionaba, esto se va a ir logrando cuando tengamos educadores de calidad, mejores propuestas educativas, mejores currículums, nuevas y eficientes prácticas pedagógicas, un ambiente emocionalmente positivo en los colegios, entre tantos otros factores. ¿Sí? Esto nos habla precisamente de cómo las neurociencias van a estar a la vanguardia en estos procesos. La educación y los aportes a las neurociencias. La educación del ser humano ha sido objeto y estudio durante toda la historia humana. En su libro, Louis Nott, en el 83, nos hace reflexionar acerca del rol fundamental del educador. La educación de un individuo es la propuesta en práctica en medios apropiados para transformarlo o para permitirle transformarse. Es importante conocer cómo vamos a hacer equipo entre lo que viene siendo el maestro, la teoría en relación de conocer las nuevas prácticas educativas de la neurociencia y precisamente estos proyectos en neuroeducación. Vamos a hacer un recorrido para poder ir trabajando cómo podemos realizar una propuesta en la parte de las neurociencias, en la parte de la neuroeducación. También es importante conocer la nueva visión de la educación, cómo vamos a ir conociendo estas cambio de época en relación a la parte de la educación, cómo estos nuevos paradigmas van a irse desarrollando y cómo vamos a ir aplicando esta neuroeducación en las aulas. Como parte principal, las emociones, un elemento indispensable para el proceso de aprendizaje. Un punto número 2, la motivación. ¿Cómo nos va a servir motivar a nuestros alumnos para que ellos estén conscientes del trabajo y de las buenas logros que se pueden realizar estando motivados? Generar un ambiente de paz, de convivencia, donde exista la confianza entre todas las partes de poder desarrollar un aprendizaje significativo, donde exista confianza, donde existan valores, un ambiente adecuado. Respetar los ritmos del cerebro para aprender. No todos los cerebros son iguales. Entendamos que cada quien tiene sus habilidades y sus virtudes y vamos a tratar de potencializarla. Una interacción social, es importante precisamente poder tener una buena conversación y una buena comunicación y un buen diálogo con nuestro contexto, nuestro grupo, nuestros maestros, nuestros padres de familia. Necesitamos desarrollar esta parte de las relaciones interpersonales y realmente el proceso de enseñanza se va a fortalecer. Teniendo estas habilidades de neuroeducación, vamos a buscar potencializar a la práctica docente. Y por último, un movimiento físico. Recuerden que los ejercicios y algunas actividades en movimiento nos va a ayudar precisamente a que podamos entender varios conceptos, que podamos entender nuevas propuestas. Por último, también quiero compartirles que, pues bueno, voy a tratar de integrar todo lo que viene siendo este trabajo, en este trabajo, que es la parte final de este segundo seminario de tesis a cargo del doctor Sergio, donde nos ha ido dando la iluminación para poder ir armando este proyecto, donde pues hemos ido de la mano para ir desarrollando este marco teórico, ya uniendo las dos partes de lo que es precisamente nuestro primer capítulo de tesis con este segundo. Y bueno, agradezco mucho al doctor y bueno, seguiremos trabajando y puliendo el trabajo para poder entregar de mejor manera un trabajo de calidad en este doctorado en educación a cargo y que estoy estudiando y de manera muy contento aquí en la Universidad IEXPRO, la cual agradezco mucho el tiempo y las actividades que han estado dejando. Muchas gracias y quedo a sus órdenes en sus comentarios, doctor. Muy buenas noches.